Amigos de Politicarte, soy Guillermo Torres Quirós y este es el resumen 2023 de lo más importante en materia política. La verdad es que no iré de forma cronológica ni mencionaré qué pasó en enero, febrero, marzo, sino simple y sencillamente hablaré de algunos de los acontecimientos y de los actores políticos que sin duda marcaron 2023 y que de los que veremos cosas importantes en 2024. Si hablamos de personajes políticos, sin duda habría que mencionar que en este año se adelantó el proceso electoral con mucha anticipación. Incluso podríamos decir que desde el 2022 estábamos viendo la guerra de las candidaturas. En el caso del oficialismo entre Morena, PT y Verde, vimos a 6 competidores para que se terminara solamente una quedando con la candidatura presidencial. Y es que vimos cómo Morena, el PT y el Verde hicieron fuera de la ley un procedimiento en el que compitieron desde el ex canciller Marcelo Ebrard, pasando también por la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el senador Ricardo Monreal, el exgobernador de Chiapas y senador del Partido Verde, Manuel Velasco, el polémico diputado federal Gerardo Fernández Noroña y el exsecretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández. En algo que habría que decir, vale la pena mencionar, la operación política del presidente para que no hubiera ningún desilusionado y que hubiera reparto de puestos para los segundos, terceros y cuartos lugares. Aún así, Marcelo Ebrard se enojó, pero no pudo salirse de Morena, ya sea por miedo a un expediente o simple y sencillamente en que en su realidad sabía que no podía hacer algo más. Lo que sí es que Claudia Sheinbaum quedó como la candidata presidencial de esas fuerzas políticas. Por el otro lado, es sorpresivo, porque el Frente Amplio por México, integrado por PRI, PAN y PRD, terminó dando la candidatura a Xóchitl Gálvez. A principio de año no era la figura más representativa de esa fuerza. Es más, ella anunciaba que iría por la candidatura a la jefatura de gobierno. Pero las cosas fueron cambiando y parece que poco a poco Xóchitl Gálvez se empezó a convertir en un fenómeno que también hay que decir, hoy en día parece desaparecido. Xóchitl Gálvez se impuso sobre figuras políticas como el senador Santiago Krill, la senadora Beatriz Paredes, exgobernadores como Silvano Aureoles o el senador Miguel Ángel Mancera. También por mencionar a figuras icónicas, por ejemplo, como Enrique de la Madrid, o también a exgobernadores como Ignacio Loyola, por mencionar uno de los tantos aspirantes que hubo. Recordar que en esa lista había hasta más de 20, e incluso hubo algunos que ni siquiera terminaron el proceso de inscripción, como la propia senadora Lili Telles. En otras palabras, fue muy complicado el proceso que realizó el Frente Amplio por México, pero al final se impuso Xóchitl Gálvez, en el que hay que decir se dio una terrible operación política para bajar a Beatriz Paredes. Y después el triste acontecimiento en el que Xóchitl Gálvez dice que es la candidata de los ciudadanos, acompañada pues por los dirigentes de PRI, PAN y PRD. Aún así, hay que decir que fue sorpresivo, no era la figura que se esperaba, pero sí llamó la atención, pues una narrativa poderosa de Xóchitl Gálvez la catapultó. Y por otro lado, hay que decir que el personaje que podríamos decir se convirtió en el personajazo, desde un punto de vista irónico, fue Samuel García. El gobernador de Nuevo León primero dijo que no buscaría la candidatura presidencial, después dijo que sí buscaría la candidatura presidencial, y acompañado de su esposa Mariana Rodríguez, empezó a realizar una, digámoslo así, pequeña gira en la que señalaba no solamente a sus enemigos Morena y compañía, sino haciendo énfasis a quienes a él consideraba que eran sus verdaderos contrincantes, el PRIAN, utilizando la misma narrativa que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero también fuimos testigos de uno de los episodios más penosos de la historia reciente de nuestro país, como el gobernador de Nuevo León tuvo que regresar a su cargo y no aceptar a un gobernador interino impuesto por un Congreso en el que él no tenía mayoría. Y es que en Nuevo León se demostró nuevamente que por mucho que se critique el PRIAN, la operación política de estos dos dejó encuerado a un joven Samuel García que tuvo que dejar la candidatura presidencial de MC. Así que nos quedamos sin candidato por este momento de MC. Ya veremos en el mes de enero o febrero a quién termina lanzando Movimiento Ciudadano, que tenía la oportunidad con Samuel García de convertirse en la segunda fuerza política. También vale la pena mencionar de algunos otros personajes y de los acontecimientos importantes en este 2023. Haré énfasis en el caso del INE. Al principio vimos manifestaciones ciudadanas respaldando al INE y evitando el famoso Plan B en materia electoral. Y ahí es donde aparece otro personaje, el Poder Judicial, que se ha convertido ahora en el villano favorito de López Obrador. Y es que con su presidenta Norma Piña y las propias resoluciones de la Corte en las que han eliminado, entre otras cosas, el Plan B en materia electoral, o también la lucha del presidente para eliminar los fideicomisos del Poder Judicial, lo han convertido en un actor sobresaliente. El Poder Judicial ha demostrado nuevamente que puede ser un contrapeso importante en la política nacional. Tan es así que una de sus figuras
Arturo Saldívar, que fue presidente de la Corte, renunció para incorporarse a la campaña de Claudia Sheinbaum. Y faltando unos pocos días para que termine 2023, el presidente terminó nombrando a Lenia Batres, nada más y nada menos que la hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, y una porrista del propio presidente. Por primera vez en la historia moderna, una ministra de la Corte va a ser nombrada directamente o fue nombrada directamente por el presidente. Y esto pues deja muy mal parada su figura en los próximos 15 años, que será ministra de la Corte, porque siempre se señalará que es una cuota de López Obrador, presidente que por cierto terminará en ese asunto nombrando 5 ministros de la Corte. Otro de los actores sin duda también tiene que ver con el INAI, al cual no se le han nombrado los consejeros faltantes. Y no solamente eso, sino la propia Corte ha resuelto que los propios senadores están entrando en desacato al no cumplir la ley de nombrar a estos consejeros faltantes. Y es que 2023 podríamos decir que ha sido un año de resistencia para soportar a los propios órganos autónomos su propio funcionamiento. Desde el INE, el INAI, el Tribunal Electoral, por mencionar algunos de estos actores. Y también hay que decirlo, es el año en el que se acaba prácticamente, o es el cierre ya de la administración de López Obrador, haciendo énfasis en inaugurar obras inconclusas como el caso del Tren Maya o la refinería de Dos Bocas o el aeropuerto de Haifa o el de Tulum. Pero bueno, López Obrador sabe también que tiene una alta popularidad que lo hace fuerte y contundente. El latillo político de esta ocasión tiene que ver con una felicitación. A todos se les desea no solamente una feliz Navidad, sino también un feliz año 2024. Un año de grandes retos, un año en el que tendremos que elegir muchísimas cosas de cargos de elección popular y en el que tendremos que utilizar el gran análisis. Vale la pena mencionar que ya pueden visitar sabervotar.mx, la página en la que soy orgullosamente su director y en el que tendremos información de primera. Pero también es el momento para agradecer a Politicarte por darnos siempre un año más un espacio para poder difundir no solamente el análisis político, sino la predicción política, algo que sin duda uno hace con muchísima pasión. Y es momento para agradecer también al director de ese medio de comunicación, al buen amigo Pablo Cid, por siempre estar ahí, presente, viendo que la información salga para todos. Así que feliz Navidad, feliz año y lo mejor para este 2024.